Hola, ¿qué tal hermanos? Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más para compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy vamos a estar, digamos, como culminando un poquito con esta serie que tiene que ver con la iglesia. Aunque no se agota el tema aquí, por supuesto habría muchísimo más para mirar acerca de la iglesia. Pero quería mirar, ¿no es cierto?, acerca de una necesidad de tener en cuenta una realidad con respecto a la iglesia. Y bueno, miraba este tema, la iglesia como la iglesia ideal y la iglesia real. Sí, ¿no es cierto? Mirando a la luz de la palabra del Señor, lo que es la iglesia real y la iglesia ideal. En principio tenemos que decir que la iglesia es una iglesia compuesta, ¿no es cierto?, por personas que han sido llamadas por Dios para ser salvadas, para ser perdonadas, transformadas, cambiadas, llenas del Espíritu Santo para ser usados para su gloria. Pero en ese proceso justamente de transformación, de cambio, ¿no? Hay un proceso. Tenemos que ver que justamente porque está compuesta por personas pecadoras que han sido redimidas, pero imperfectas, más allá del tiempo y los años que tengamos en la iglesia o el desarrollo del ministerio que tengamos, somos imperfectos. La iglesia real es una iglesia imperfecta y por eso está llena de quizás errores, equivocaciones, de fallas. La iglesia, ¿no es cierto?, ideal es no la que nosotros idealizamos, sino la iglesia ideal es la que Dios se propuso tener en Cristo Jesús. En Efesios capítulo 5 es una cosa tremenda como ejemplifica el apóstol en la relación entre marido y mujer y la iglesia y Cristo, ¿no? Y dice a partir del verso 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia ideal. Esa es la iglesia que el Señor viene a buscar, y a eso tenemos que agregarle una iglesia unida, una iglesia de amor, una iglesia fiel, como dice aquí, una iglesia gloriosa, una iglesia santa, sin mancha ni arruga. Esa es la iglesia ideal, la que el Señor viene a buscar cuando Él venga. Pero mientras Él venga, estamos en ese proceso de santificación, purificación, transformación, etc., ¿no? Entonces, ¿y por qué decimos esto? Porque quizás lo hemos repetido muchas veces, lo hemos escuchado, lo hemos compartido, ¿no? Porque justamente en esta iglesia real, la iglesia que está compuesta por personas, por seres imperfectos que están en las manos del Señor, ¿no? Tener en cuenta que la iglesia no es el cielo. La iglesia, como se dice, es el taller de Dios, donde Dios está arreglando nuestras vidas. O también podemos decir, la iglesia es la casa del alfarero de Jeremías 18, cuando el Señor lo llevó al profeta para ver cómo aquel alfarero trabajaba y moldeaba aquel barro, para que pudiera ser, ¿no es cierto?, como Él quiere, como dice, ¿no?, para hacer aquella obra como Él quiere. Y así nosotros también estamos en las manos del alfarero, que es el Señor.
y Él nos está moldeando para ser como Él quiere que seamos. Por eso que por ahí muchas personas, ¿no es cierto?, podían decir, y más en este tiempo que nos toca vivir, hay muchas cosas que se salen del encuadre bíblico, doctrinal, de lo que es o debe ser una iglesia, ¿no? O sus miembros, su tarea y tantas cosas que podemos mirar, su mensaje, como todas estas cosas que hemos estado mirando, se observan y se tienen que ver a la luz de la palabra. Hay muchos lugares que se llaman iglesia, ¿no? La iglesia, bueno, con sus nombres, sus denominaciones. No hablo de las iglesias quizás históricas, tradicionales, pero hoy han surgido tantos grupos, tantos lugares, pero como que cualquiera la maneja a su propio criterio, quitándole o poniéndole elementos que distan mucho de la verdad bíblica. Y muchas personas que conocen ahí al Señor, que comienzan ahí, se elaboran y tienen un concepto quizás errado o equivocado de lo que es la iglesia, lo que es la doctrina, la enseñanza, lo que es el ministerio. Y eso va afectando a muchos. Quizás después terminan enojados, terminan decepcionados, lastimados, heridos y hasta, digamos, descreídos, ¿no? Porque quizás han tenido una mala experiencia en alguna de estas cosas con la iglesia, y por eso que muchos hoy como que descartan, ¿no? Y algunos como que no quieren saber nada de la iglesia. Y esperan, como decimos, la iglesia ideal, ¿no? La iglesia perfecta, perfecta en amor, perfecta en unidad, y no la hay, ¿no? Sí, se procura, se trata de ajustarse siempre a la palabra, a las escrituras, al modelo de la palabra, pero no existe. Por eso que usted va a encontrar en las epístolas las enseñanzas del apóstol Pablo en cuanto a los Corintios, acá mismo en Efesios y en muchas partes, justamente le está hablando a una iglesia presente en el mundo, pero que tenía muchas fallas, muchos errores, y tenían que estar corrigiéndolos, ordenándolos, instruyéndolos, para que puedan ser los creyentes, los hijos de Dios, como deben de ser. Por eso está lleno de palabras con respecto a eso. ¿No? Porque veíamos que a pesar de todos los dones, los ministerios que había sobre ella, había imperfecciones, como en una de las más clásicas, digamos, la de Corintios, y ya en el capítulo 3 empieza con que había divisiones, que unos preferían a uno, el otro preferían al otro, y dice, ustedes son como niños, son carnales. Después hay situaciones como en el capítulo 5, problemas en el capítulo 7 de matrimonio, problemas en el culto, con el hablar en lengua, el desarrollo de los dones, la falta de amor en el capítulo. Todo eso lo explica Pablo porque eran cosas que estaban presentes y había necesidad de hablarlas, explicarlas, enseñarlas. Bueno, esa es la iglesia real. La iglesia ideal es como aquí nos presenta y otros pasajes, ¿no? Una iglesia unida, una iglesia santa, gloriosa, sin manchas, sin arrugas, ¿no? Por eso que decía, qué importante, que a eso vamos, una iglesia que va a ser ataviada, como dice la palabra ahí, ¿no es cierto? Que de pronto una iglesia, como dice, que se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, dice, para las bodas del Cordero. Quizás me hizo acordar esto a que muchos dicen, bueno, yo creo en Dios, yo sigo a Dios, yo busco a Dios, pero solo, en mi casa, yo la iglesia no. Y bueno, muchos descreen o desprecian o no quieren la iglesia, ¿no? Pero me hacía acordar, mientras miraba esta palabra, alguna expresión del pastor Roberto, que él decía así, nadie puede decir que está bien con Cristo si anda mal con la iglesia.